Así baja la cascada del Pozo de los Humos en Salamanca, una imagen tan bella que asusta. Y el agua obligaba a evacuar anoche a estos ancianos de su residencia en Barruelo. Y en decenas de pueblos las calles se han transformado en ríos. ¿Qué tal? Buenas y lluviosas tardes. El norte de Palencia se ha llevado la peor parte esta noche. No solo Barruelo de Santullán, también Aguilar de Campo vivía momentos de tensión. Ruth García, calles inundadas y edificios tan emblemáticos como Santa María la Real también inundados. La noche ha sido larga para los vecinos de Aguilar de Campo. Uno de los arroyos de este municipio se desbordaba e inundaba garajes de viviendas y también el edificio donde nos encontramos, el monasterio de Santa María la Real. A estas horas todavía hay agua en el claustro de este monumento del románico. Y en León, un agricultor ha perdido la vida tras caerse con su tractor al río. El agua le impidió ver la acequia. Y vamos a ver la previsión más inmediata, la de las próximas horas. Francisco, ¿cómo va a evolucionar este temporal? Buenas tardes, Nati. Pues va a seguir lloviendo en toda la comunidad, pero sobre todo el foco va a estar en Salamanca, en Ávila y en Segovia. En zonas del sur de estas provincias pueden caer hasta otros 80 litros por metro cuadrado en las próximas 12 horas. Además, esta tarde también seguirá soplando el viento, que mañana se intensificará mucho con rachas muy fuertes. Las lluvias irán a menos en zonas de montaña. Las agresiones al personal sanitario descendieron un 6% con respecto al pasado año. Se produjeron 346 incidentes, 74 fueron agresiones físicas. Y esta es otra imagen del día, imagen de efecto de Puigdemont. El día después de la sentencia del Tribunal Europeo, se planta en la sede del Parlamento a tramitar su acta de eurodiputado. Ninguna provincia de Castilla y León se libra de las lluvias. Han desbordado los ríos, han anegado las calles y han dejado a algunos pueblos incomunicados. Lo vamos a ver en detalle en este informativo, pero vamos a comenzar en León porque allí se producía la única víctima mortal de este temporal. Roberto Núñez, buenas tardes. Se trata de un agricultor que no vio la acequia. Buenas tardes. La gran cantidad de agua que cubría las calles de Vegas del Condado y también la oscuridad que había a las 7:30 de la mañana, momento en que se producía el suceso, le impidieron ver la acequia en la que encallaba y acababa volcando el tractor. La primera y de momento, esperemos, única víctima mortal de unas crecidas que también se dejan notar en León capital. Las calles se habían convertido en una masa uniforme de agua. Además, a las 7:30 de la mañana aún es de noche y no hay visibilidad. La víctima, un hombre de 51 años, se movía con su tractor de una nave a otra cuando una rueda se encalló en una acequia y volcó. Los vecinos le sacaron, pero los sanitarios solo pudieron confirmar su muerte. La primera en la provincia por unas crecidas que esta noche causaban estragos. Así bajaba el agua en Boñar, que acabó colándose en el centro de salud y en garajes aledaños. Estábamos ya en la cama y entonces los vecinos empezaron a alarmarse, que había agua en los garajes, bajamos y esto ya era, el caos. Había reventado el pestillo, como podéis ver ahí, y pues nada, abrimos, había roto la ventana, caía cascada. Las lluvias daban una pequeña tregua, pero los problemas persisten en muchos márgenes del Porma, el Bernesga o el Torío y se trasladan hacia el sur. En Villaobispo, por ejemplo, la rotura de una presa ha negado esta vivienda. Además de todas las camas, sommiers, cocina, es el problema estructural. Ya estamos viendo grietas en la propia pared. En la capital, el Bernesga volvía a superar los 4 metros de altura, rompía barandillas y obligaba a cortar todos los accesos. Los problemas se reproducían en el paseo de Salamanca, lo que complicaba el tráfico en gran parte del centro de la ciudad. No ha faltado trabajo para los bomberos, aunque sin incidencias de gravedad. También ha estado muy afectada y está muy afectada la provincia de Palencia. Hay 6 ríos en alerta. Ayer por la tarde empezaba a llover en Aguilar de Campo y en poco tiempo, Ruth, el arroyo que pasa por el monasterio de Santa María la Real, se desbordaba. ¿Estás allí? ¿Cómo está a estas horas el templo?
Buenas tardes, Nati. Pues como veis, todavía hay agua en el monasterio de Santa María la Real. Los trabajadores han estado toda la mañana achicando agua, pero lo peor es que de nuevo ha vuelto a llover con fuerza. Este no ha sido el único edificio afectado de Aguilar de Campoo. También hay daños en garajes de viviendas y en algunas casas. En la localidad de Villallano, uno de los accesos al pueblo está cerrado porque los dos ríos que atraviesan este municipio se han desbordado. Hemos hablado con algunos de los vecinos de ambas localidades y nos han comentado que nunca antes habían visto algo así. Así entraba el agua ayer en el monasterio de Santa María la Real. Los trabajadores han estado toda la noche en vela. Empezó, se inundó todo el arroyo y cruzó por todo el monasterio. No, vamos, yo llevo trabajando desde el año 92 y creo que es la primera vez. O sea, ha habido otras inundaciones, pero tanto como esto no. Hoy tocaba achicar agua y aunque de momento no se han valorado los daños, se temen lo peor. Tenemos miedo de la iglesia porque hay mucha instalación eléctrica por el suelo de la iglesia. Sabes que el museo tiene una proyección, hay mucho aparato eléctrico y creemos que eso puede ser lo más duro. Pues más que nada impotencia porque ves cómo se llena todo de agua y no puedes hacer nada. El desbordamiento del arroyo afectaba también a los garajes de algunas viviendas de Aguilar de Campoo. Mucho miedo, impotencia porque no puedes hacer nada, ya tienes que decir lo dejo, pero como lo de dejar en mi casa, no sabes qué hacer. A unos kilómetros en la carretera hacia Villallano nos encontramos esto. Algunos tenían que darse la vuelta. Porque así estaba uno de los accesos al pueblo. Bueno, yo nunca había visto, tengo 57 años, 58, y nunca había visto esto. Las he visto muy grandes, pero como esta no. Imágenes que nunca antes se habían visto y que dejan un panorama desolador. Y a pocos kilómetros de Aguilar de Campoo, en Barro de Santullán, han vivido una noche complicadísima. El río Rubagón se ha desbordado con una fuerza tal que se ha metido directamente en las casas y ha obligado a evacuar a los ancianos de una residencia. Álvaro Lantada, ¿cuál es la situación ahora en ese municipio? Muy buenas tardes. Barruelo de Santullán recupera poco a poco la normalidad. Los vecinos de este municipio no recuerdan nada como lo que ha ocurrido esta noche. Es muy sencillo, las intensas lluvias registradas durante la tarde de ayer y también durante esta noche han provocado que el río Rubagón, que atraviesa el municipio, se desborde. Ha habido cuantiosos daños materiales, pero ha habido una situación especialmente conflictiva. Inundaciones en la residencia de ancianos, hasta 1 metro de agua de altura, que ha obligado a evacuar a los 20 residentes de este centro, de este municipio de la provincia de Palencia. Han pasado la noche en un hotel propiedad municipal. Así bajaba el río Rubagón por Barruelo de Santullán. Ha dejado incontables daños materiales en el municipio, también en esta residencia de ancianos. Hay que evacuar, esto hay que evacuarlo, ¿eh? El agua alcanzó el metro de altura, hubo que desalojar a sus 20 residentes. Los hemos sacado, como se dice aquí, a pulso, en sus sillas de ruedas, en los ascensores estaban inutilizados. Han pasado la noche en este hotel. Despistados, porque encima al reubicarles ahora aquí no saben ni dónde están preocupados, tenían frío. Muchos han tenido que salir en silla de ruedas. Serán repartidos por residencias de la zona. Se encuentran en buen estado gracias a los vecinos que colaboraron en su evacuación. Hemos ido a colaborar y hemos ido, claro, con los todoterrenos hemos tenido que ir a evacuar a la gente y les hemos tenido que sacar y subirles al hotel. Problemas en viviendas. Intentando que entre lo menos posible y como sigue entrando aunque ponga sacos, pues tienes que desviarlo para la parte baja. Y en el centro de salud. No se puede pasar consulta porque ha entrado agua en las consultas, ha entrado agua por todos lados. Restablecer la normalidad llevará su tiempo. Las inundaciones, acabamos de verlo, han ocasionado destrozos. Afortunadamente allí en esa zona no ha habido daños personales, pero muy cerca de Barruelo los bomberos tuvieron que intervenir para rescatar a una familia que intentaba evitar ser arrollada y se mantenían encima del vehículo. Se quedaron varias personas atrapadas por la crecida del río y hubo que pedir colaboración de bomberos y al final se les pudo sacar, pero varias pues con hipotermia. Ya les decíamos que no se está librando prácticamente ninguna zona de la comunidad. En Ávila el agua también ha provocado numerosos daños. En uno de los pueblos más afectados, en el Barco de Ávila, está Samuel Senovilla. Buenas tardes, Samuel.
Buenas tardes, Nati. Así es, en el puerto del Pico se han recogido más de 300 litros por metro cuadrado, registrándose una de las cifras más altas de toda España. En la provincia de Ávila, ríos desbordados, carreteras de la red provincial cortadas y numerosos daños, como aquí en el Barco de Ávila, donde, como veis a mi espalda, el caudal del río Tormes ya comienza a bajar y se mantiene en 240 metros cúbicos por segundo. Esta era la situación del Barco de Ávila durante esta madrugada. El río Tormes se desbordaba con un caudal de 1.400 metros cúbicos por segundo. Una noche de pánico, sobre todo sobre las 12:30 a la 1 de la madrugada, era de pánico. El viento, el fuerte viento que había me aterrorizaba. Rachas de viento que superaron los 100 kilómetros por hora. La depuradora ha quedado inutilizada y los tajamares han sufrido visibles daños. De una familia que se había quedado aislada, nos aconsejaron diligentemente que esperásemos a que bajara un poco el río para poderlo, digamos, rescatar. Hemos encontrado arrancadas puertas, las ventanas totalmente abiertas, las cámaras de dentro, es que está todo, bueno, da pena verlo. Numerosos destrozos materiales, por fortuna, sin daños personales. Se comenta que por el año 63 fue la mayor crecida que hubo. Hace muchísimos años, siendo yo niño, llegó allí a la calle del Puente, a la entrada. Y aunque ahora la tendencia es a la baja, desde la Confederación avisan de que el caudal volverá a subir. Y esta tarde en el sur de Salamanca también se espera mucha agua, especialmente en la zona de Béjar, pero en otros puntos de la provincia salmantina también vemos las consecuencias de las últimas lluvias. Paco Gómez está ahora mismo junto a una de las cascadas más impresionantes de la comunidad, el Pozo de los Humos. Paco, buenas tardes. ¿En qué estado se encuentra el torrente ahora? Buenas tardes, pues pletórico, ahí lo ven, ese es el estado de esta caída libre de 50 metros del río Uces a su paso por Masueco y Pereña de la Ribera, en el corazón del Parque Natural Arribes del Duero. Es el reflejo de horas de mucha precipitación. En las últimas 12 horas se han recogido 80 milímetros de lluvia en esta zona y no es donde más ha llovido en la provincia de Salamanca. La cascada está preciosa, pero también la lluvia ha ocasionado algunos problemas, por ejemplo, la caída de un paso de carretera en Moleón. Y lo peor, como apuntabas, nos dicen que está por venir. A partir de esta tarde, alerta naranja por fuerte riesgo de lluvias torrenciales en la zona de Béjar. Muchas gracias, Paco, y nosotros seguimos recorriendo la geografía de la comunidad. Nos vamos hasta la tercera provincia más afectada. Ha sido Zamora, 3 ríos en alarma, y eso ha dificultado incluso o ha hecho imposible acceder a algunos pueblos. Es el caso de Morales del Rey. Sara, Andrés, habéis conseguido llegar, pero no ha sido fácil. Buenas tardes. Pues no ha sido nada fácil. Estamos en la zona norte de la provincia de Zamora, donde las crecidas de los ríos Tera, Esla y especialmente el Órbigo han complicado muchísimo la situación en distintas carreteras. Ya se ha reabierto la de Zamora a Maíde después de solucionados los problemas en el puente de Domez, eso es en la comarca de Aliste, pero aquí en la zona del norte, como os decía, está cortada la carretera que va de Santa María de Valverde a Santibáñez de Tera, y también la crecida del agua ha provocado el corte de esta travesía aquí en pleno centro de Morales del Rey, cortada esta travesía, y también el acceso a la localidad desde los pueblos vecinos. Sigue el agua creciendo, lo hace desde primera hora de esta mañana, y también, como veis, sigue lloviendo. No se espera que esta situación mejore en 48 horas. La crecida del Órbigo ha complicado la mañana en toda la comarca. Llegar a Morales del Rey ha sido imposible por manganeses de la Polvorosa. Ni el médico ha podido pasar. Además que estamos acumulando, estoy haciendo otros partidos y pues supone pérdida de tiempo, sí. Ya vengo rodeando desde San Román y pues media hora mínimo. Tampoco por Fresno. A apenas 1,5 kilómetros de Morales, el agua cortaba así la carretera entre ambas localidades. Sí, creo que voy a dar muchas vueltas. En Villabrázaro la situación tampoco ha sido mucho mejor. Aquí el río Órbigo y el reguero Gaborricos está todo inundado y no se puede circular de Villabrázaro a Manganeses. Claro. Y esto pues es un problema añadido a que no se limpian los ríos. Ya en Morales encontramos la parte baja del pueblo totalmente anegada. El agua entra de retroceso debido a que ha llovido mucho y sube mucho el Órbigo, y donde desemboca el Eria sube el caudal y entra de retroceso al pueblo. Anteriormente era mucho peor,
pero bueno, se hizo en su momento un malecón que protege el pueblo y ahora entre algunas casas, pero afortunadamente no es tan perjudicial como antiguamente. Tanto el Eria a su paso por aquí como el Órbigo siguen con caudales muy altos en situación de alerta y con tendencia ascendente. Aliste, otra de las víctimas de las fuertes lluvias en la provincia. Aquí, en Domez, el puente ha quedado anegado tras la subida del río, precisamente Aliste. Se ha reventado el puente y la cosa de que viene unas crecidas bestiales. Estaban avisados todos los medios, cada uno cumplió con su trabajo. Un problema que tanto ayuntamiento como vecinos dicen que no es nuevo. Dicen que llevan criticando el puente desde su creación. Estamos siempre con lo de siempre, que no aguanta la presión del agua y que no puede ser. En cuanto venga un invierno húmedo, resulta de que siempre viene con esto. Incluso alaban lo que queda, los pilares de un puente anterior. Los servicios de mantenimiento han estado trabajando para que el corte dure lo menos posible, aunque no solamente han requerido labores en Domez. A pocos kilómetros, en San Vicente de la Cabeza, han tenido que sacar las fregonas para secar el agua del ayuntamiento. Hasta aquí ha llegado el agua del río. Aquí ha entrado 22 centímetros. ¿En el ayuntamiento? Sí. Aunque el caudal ha bajado, los vecinos están a la espera de lo que pueda ocurrir. ¿Preocupados están? Sí, sí estamos, con miedo. Con fregonas o a temperatura ambiente, todos esperan que se seque un poco el agua. Luego vamos a ver cómo esa borrasca afecta también a Cantabria, pero precisamente las lluvias en la zona de Reinosa aumentan el caudal del Ebro en la provincia de Burgos. Sandra Martínez está en Trespadernes. Sandra, ¿cómo está allí la situación? Muy buenas tardes. Preocupación en la provincia de Burgos tras el aumento del nivel de los ríos en la cuenca del Ebro, tras las inundaciones de la pasada madrugada en la localidad cántabra de Reinosa, donde llegaron a caer más de 90 litros por metro cuadrado. Ahora mismo el nivel del río Ebro a su paso por la localidad burgalesa de Trespaderne alcanza los 5,27 metros y las previsiones no son positivas porque se esperan lluvias a lo largo de todo el fin de semana. Lo peor del temporal ha pasado y no se podrá determinar el alcance real de los daños por estas crecidas en Castilla y León hasta la próxima semana, cuando la situación se calme de forma definitiva. Lo ha dicho esta mañana Juan Carlos Suárez Quiñones, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Ha aplaudido que la situación meteorológica vaya mejorando, pero aún así pide a la población que tome precauciones, especialmente antes de viajar. Los servicios están funcionando y, por lo tanto, las administraciones estamos al servicio de los ciudadanos para evitar que les paren perjuicios más de las incomodidades que supone toda esta situación. Pedir a la ciudadanía que sea cauta, que antes de viajar por las carreteras informe a través tanto de las plataformas de información de la Dirección General de Tráfico, de las de la Junta de Castilla y León, el estado de las mismas. Y nos vamos ahora hasta la sede de la Confederación Hidrográfica del Duero. Allí está su presidenta. Buenas tardes, muchas gracias por hacer un hueco en un día que supongo está siendo muy ajetreado. Buenas tardes. Y antes de nada, información de servicio público puro y duro. ¿Cuál es la situación a esta hora en los ríos de la Cuenca del Duero? Bueno, la situación en los ríos de la Cuenca del Duero, donde hay evidentemente donde se evidencian unos caudales importantes, son los grandes ríos de los tramos medios y bajos de los grandes ríos, es a donde va a parar, diríamos, toda la carga, todo el caudal circulante por los afluentes de los ríos no regulados. Y en esos puntos, en esos grandes ríos, el Esla, el Órbigo, es donde están, diríamos, los caudales que también hay que comentar y hay que decir que estamos en un episodio de avenidas muy históricas, porque son caudales que hace años que no se veían con tanta importancia, de tanta importancia. Yo sé que es difícil, pero le pido que me diga qué evolución se prevé para las próximas horas. Bueno, pues parece ser que, según los datos de AEMET, según los modelos de AEMET, va a haber unas precipitaciones importantes en las próximas 48 horas, con lo cual, con los datos hidrológicos de que disponemos en la Confederación y los modelos nos dicen que va a volver a haber una nueva onda de crecida, eso sí, más suave que la que hemos tenido hasta ahora, pero que también va a dar lugar a avenidas en ríos y además como el Tormes,
como el Águeda, el Tera, también el Esla y el Órbigo. Y en las próximas 48 horas esperamos que estas avenidas, como digo, no de tanta importancia, pero que tengan lugar. Muchísimo cuidado, por lo tanto, porque también se avecina otra borrasca, tiene hasta nombre, se llama Fabián. Más allá de evitar situaciones de riesgo, ¿se puede hacer algo más? Hemos escuchado también a algún vecino quejarse de que los cauces de los ríos no están limpios. Los cauces de los ríos, en primer lugar, un río tiene un cauce, tiene una vegetación de ribera que hay que respetar y tiene una llanura de inundación. Si en todo este, diríamos, perfil de un río hay obstáculos que por un lado pueden ser de una mala gestión urbanística, no dudemos, en las llanuras de inundación, y también porque haya desperdicios, basuras, residuos, pues evidentemente el río tiene obstáculos y tiene problemas que favorecen las avenidas. Pero no olvidemos que el río tiene una vegetación de ribera que hay que respetar y no se puede dejar un río limpio como un erial, no es así. Precisamente esta vegetación es la que también mantiene y retiene el agua para que no salga con tanta fuerza en las llanuras de inundación. Hay que cambiar un poco el concepto de lo que es un río. Muchísimas gracias, Cristina Danés, por atendernos esta tarde. El minuto a minuto de lo que sucede en la cuenca del Duero se sigue desde un centro de control en Valladolid. En las últimas horas se han declarado niveles de alerta o de alarma en 40 ríos. Este mapa de la cuenca del Duero, con numerosas señales de advertencia, ya nos indica que lo vivido estos días no es una situación normal. Lo que más nos ha llamado la atención no son los caudales punta de los ríos, sino la cantidad de estaciones que han entrado en alerta o en alarma. Hemos llegado a tener casi 60 estaciones con colores naranjas y rojos. Aquí reciben información de 165 estaciones. Dispositivos tecnológicos y personal a pie de río miden constantemente el aumento del caudal. El nivel de alerta en naranja o de alarma en rojo se activa según el río. Pues aquí en este río la experiencia nos indica que cuando se supera este nivel tenemos problemas con el corte de la carretera no sé qué, pues venga, ahí colocas el nivel. Esta información es un diagnóstico para que las autoridades tomen medidas. Generalmente esos niveles de alerta y de alarma vamos a decir que están por debajo de lo que realmente ocasiona problemas. Pero es mejor avisar con tiempo para que las autoridades de protección civil, si tienen que poner en marcha, por ejemplo, un dispositivo de lo que sea, pues de evacuación o tienen que llamar a alguien, a la UME, por ejemplo, pues que tengan esa información lo antes posible. Estos avisos también los puede consultar cualquier ciudadano en la página del Sistema de Información del Duero. Castilla y León no ha sido la única comunidad afectada, también Cantabria y en concreto una de sus localidades, Reynosa, ha sufrido la peor riada de su historia. El desbordamiento de los 3 ríos que pasan por la zona ha provocado la inundación de todo el casco urbano de la localidad. El agua bajaba por las calles como un río y ha llegado a alcanzar una altura de 3 metros. Las inundaciones no han causado daños personales, pero han obligado a evacuar a una decena de personas. Lo que hemos conseguido es que no haya ningún daño personal, porque podía haberlo habido perfectamente. Y si en vez de que en estas casas lo que hay es bajos y no viviendas, como hay en otros lugares de España, donde la gente vive en los bajos, aunque hubiera habido gente que hubiera muerto. Bueno, esto se ha conseguido evitar. En Bó, Asturias, un hombre de 77 años ha muerto al quedar sepultado por un enorme argallo. El pueblo de Bó lleva muchos años reivindicando el tema de los movimientos de tierra, de esto precisamente, de que se podía producir alguna desgracia, ¿no? Como se ha confirmado. No pudo evitar la gran cantidad de tierra y rocas que se desprendieron de la ladera cuando caminaba por la zona. En Santiago de Compostela, otro hombre ha fallecido tras caerle encima parte de este enorme muro. Inicialmente solo se conocían los daños materiales, pero al retirar las piedras y la tierra desprendida, los efectivos hallaron el cadáver. La causa del desprendimiento ha sido la balsa de agua provocada por los efectos del temporal.
En zonas como Cáceres, las fuertes precipitaciones han provocado estas inundaciones. Emergencias ha atendido más de 3.000 llamadas por incidentes. Y el Retiro mantiene durante todo el día de hoy sus puertas cerradas por la alerta de fuertes vientos en la Comunidad de Madrid. Hay efectos positivos también para nuestros embalses, que se están llenando y se sitúan ya al 61% de su capacidad. Las intensas lluvias de los últimos días han provocado que el agua embalsada aumente en todas las provincias. En León, con los ríos desbordados en algunos puntos, están los embalses al 73% de su capacidad, al 75% en Burgos y al 70% en Soria. En el resto se sitúan en torno a la mitad. Sin embargo, la situación en Ávila apenas mejora, con un 16% de volumen. Si nos fijamos en la situación del embalse de esta provincia, figura el 16% de su capacidad, cuando hace un año se situaba en torno al 50%. El de Pontón Alto en Segovia está lleno y el de Linares del Arroyo al 61%. En Salamanca también embalsan más agua que hace 7 días. El de Águeda, el más pequeño, está cerca del 80%. Cada gota ha sumado y en toda la cuenca del Duero se embalsan ya 1.755 hectómetros cúbicos. Está al 61% de su capacidad. La cifra es muy similar a la del año pasado y superior a la de la media de la última década. Puigdemont y Comín ya tienen sus acreditaciones provisionales como eurodiputados. Las han recogido esta mañana tras conocerse ayer la sentencia del Tribunal de la Unión Europea que reconoce la inmunidad parlamentaria de Oriol Junqueras. Han tardado 6 meses, pero ya estamos aquí. Carles Puigdemont y Toni Comín han mostrado orgullosos en Bruselas sus acreditaciones provisionales como eurodiputados. Los dos políticos catalanes huidos las han recogido esta mañana y a partir del 6 de enero podrán iniciar los trámites administrativos para ocupar sus escaños. La justicia me dice que somos eurodiputados desde el julio pasado. Hay que cumplir las leyes. Han podido acceder al Parlamento Europeo porque el Tribunal de Luxemburgo ha anulado esta mañana el auto que se lo impedía. Y también lo podrá hacer otra fugada, Clara Ponsatí, el 31 de enero, cuando tenga escaño por la salida de los británicos. Sí, enormemente satisfet. El presidente catalán Quim Torra se satisface por este hecho y exige la liberación de Oriol Junqueras. Son las consecuencias de la resolución que defiende la inmunidad parlamentaria del exvicepresidente de la Generalitat, una decisión que ha paralizado las negociaciones entre Esquerra Republicana y el PSOE. Los socialistas miran ahora a Ciudadanos. Podrían hacer por España ese esfuerzo, esa situación vinculada a la responsabilidad. El problema no es solo depender de Esquerra, el problema es que está dentro del gobierno Frankenstein con Podemos. Mientras el PSOE ha seguido su ronda de contactos con Foro Asturias, cuyo diputado les ha reiterado su negativa y ha asegurado que ve la investidura de Sánchez todavía lejana. Los interlocutores del Partido Socialista no lo ven claro, pero el Gobierno en funciones dice que no renuncia a una investidura de Pedro Sánchez a finales de este año. Lo ha dicho Isabel Celaá, que insiste en la separación de poderes. Asegura que la Abogacía del Estado está estudiando la sentencia del Tribunal Europeo y niega que el Gobierno vaya a participar en ninguna manera de asuntos judiciales. El Gobierno no le da instrucciones ad hoc a la Abogacía del Estado. La Abogacía del Estado se rige por los principios de legalidad, obviamente, que corresponde y siguiendo y buscando el interés general. Por tanto, independencia judicial y vamos al camino político, que es lo nuestro. Y en las Cortes de Castilla y León el Partido Socialista ha reunido a todos sus parlamentarios en la comunidad, en el Congreso, el Senado y en Europa para fijar las prioridades de cara al año 2020. 5 asuntos: población, política agraria común, transición energética, servicios sociales de calidad e igualdad. El PSOE ganó las elecciones, tiene el respaldo mayoritario de los castellanos y los leoneses y vamos a ejercer ese respeto y ese respaldo de la gente de nuestra tierra para defenderles. No hemos dado nunca la batalla por perdida y seguimos sin darla hoy. Muchos insignes militantes y compañeros de Castilla y León nos representan y nos representan a todos los socialistas españoles con mucho orgullo.
Hoy el secretario autonómico de Podemos hacía balance de estos 6 meses de legislatura en la comunidad. Dice Pablo Fernández que cuando se pensaba que la situación había tocado fondo con el anterior gobierno del PP, y Ciudadanos han demostrado que se puede hacer todavía peor. Somos la segunda comunidad con peor saldo vegetativo, continuamos con esa sangría poblacional, la comunidad que más autónomos destruye, la segunda comunidad más envejecida, cada vez más precariedad. Yo creo que el corolario de estos 6 meses es que los epiblas de la meseta, Igea y Mañueco, están destrozando Castilla y León. 82 asociaciones de inmigrantes le han entregado hoy a la Junta una carta con 52 demandas orientadas al empleo, pero también a su integración. El Ejecutivo ha acogido algunas propuestas y trabajará en una campaña y en un plan de temporeros. Son representantes de 8 de las 82 asociaciones de inmigrantes de 57 nacionalidades diferentes que trabajan y viven en Castilla y León. Hoy le han trasladado a la Junta una carta de demandas con 52 peticiones. Facilidades, no ayuda, facilidades para ser un vecino más en cualquier pueblo y en cualquier provincia, que hayan campañas contra las campañas de xenofobia que están haciendo que la convivencia con nuestros vecinos sea muy complicada. Junto a la campaña para combatir las mentiras contra la inmigración, el empleo. La brecha salarial entre hombres y mujeres, y en Castilla y León decíamos el otro día que está en el 24%, entre la población inmigrante lo dobla. Entre otras medidas, piden un plan para los temporeros. Se podría trabajar en una campaña, a continuación en la otra, y facilitar X meses al año la continuidad de un trabajo en el sector agrícola. La Junta se ha comprometido a estudiarlo con las OPAs. Los ciudadanos de la comunidad tienen que entender que lejos de ser un problema, es nuestra única esperanza, es casi nuestra única esperanza. Las asociaciones dicen que hacen falta más medios en inspección de trabajo para garantizar las condiciones de estos trabajadores en campañas de la uva, la patata, la fresa o el ajo. Era la primera vez que estaban juntos el vicepresidente de la Junta y el secretario de Comisiones Obreras después de la polémica por la elaboración de las bases de los cursos de formación, y por 3 veces les hemos preguntado si estaba resuelto el problema y no hemos tenido éxito, vean. No, vamos a hablarlo un ratito. Pero usted sigue manifestando que ellos son juez y parte y él sigue diciendo que no lo son. Por eso vamos a hablar. ¿Nos lo cuentan, no? Yo me tengo que ir corriendo, que me operan a las 3 de la tarde y me tengo que... Claro, o sea, que no va a ser fácil. Segovia se ha convertido en una de las sedes de la empresa de inteligencia artificial Tiger. Hoy se ha inaugurado esta delegación que comienza su actividad con 20 trabajadores. Allí ha estado el presidente de la Junta. Tiger echa a andar en Segovia con 20 empleos de alta cualificación, aunque la idea es lograr 75 en los próximos 4 años. Lo hace en pleno casco histórico de la capital, en el Palacio del Marquesado, y gracias a la colaboración público-privada. Los 4 millones aproximadamente de inversión, el 35% ha sido aportado por la Junta de Castilla y León. Aquí encontrarán soluciones de inteligencia artificial con la lengua castellana como base. Irán destinadas al sector financiero, legal y a otras administraciones. Con sedes en diferentes lugares del mundo como Singapur, Hong Kong o Dubái, su fundador ha querido que en Segovia también sea una realidad. Esto es lo que necesita Segovia y lo que necesita Castilla y León para frenar esa sangría poblacional que tanto nos duele. No es, desde luego, un proyecto a corto plazo y esto quiero que quede muy enfatizado. Sinué es un ejemplo del talento que tiene la gente de nuestra tierra, de nuestros jóvenes emprendedores. Fernández Mañueco ha querido insistir en que en este camino irán de la mano de las universidades de la región. Toda la mañana han estado los bomberos de Palencia trabajando para sofocar un incendio que comenzaba a las 4 de la madrugada en esta nave del polígono de Venta de Baños. La instalación, alquilada por la empresa Turero y dedicada a asuntos relacionados con residuos alimentarios, ha ardido completamente por dentro.
Las agresiones sanitarias cayeron un 12% en los primeros 9 meses de este año. Según datos que se han analizado en el observatorio, los centros sanitarios registraron en total 346 incidentes. De ellos, 400 resultaron con personas agredidas. Las agresiones verbales son las mayoritarias, con 360, pero también hubo 74 agresiones físicas. Es un buen sistema porque no solamente avisa a todos nuestros compañeros que estamos en una situación de fragilidad y por lo tanto hace salir a todo el mundo a ver qué es lo que está pasando en esa zona, sino que manda correos electrónicos a la gerencia, es decir, manda muchos dispositivos, coordina muchos dispositivos para ponernos en marcha. Se refería la consejera al botón del miedo. Las labores de limpieza en un local situado en el Paseo de Salamanca, en León capital, han sacado a la luz restos humanos descubiertos por casualidad por unos albañiles en el interior de una bolsa. Ya se han enviado al laboratorio, que tendrá que determinar la antigüedad de los restos y también el origen. El hallazgo se produjo a última hora de la tarde de ayer en este local que tengo a mi espalda, cuando unos obreros estaban deshaciéndose de unos restos inservibles y tirándolos a un contenedor que estaba situado aquí, en la calle, en el Paseo de Salamanca, en el número 23. En ese momento, una de las bolsas se abrió y de su interior salió huesos y un cráneo humano. Hasta aquí se desplazó una patrulla de la Policía Nacional y en una primera inspección ocular constataron que los huesos, aunque tenían mucha antigüedad, estaban completamente limpios. Por eso, la principal hipótesis con la que se trabaja es que perteneciesen a un estudiante de medicina. Comienza la primera fase de la campaña de Navidad de la DGT en Castilla y León. Se prevé que haya decenas y cientos de miles de desplazamientos. El año pasado, durante este año, ha habido 101 fallecidos. Bastantes más que el año anterior. Gracias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Van a tener mucho tiempo libre los que tengan vacaciones y sobre todo con niños. Nosotros nos vamos a ir hoy con una de las recomendaciones de la cartelera de este fin de semana. Llega la 9ª y se supone que última entrega de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. Será el punto y final del universo que creó George Lucas hace 40 años. Con un anticipo nos vamos. Adiós. Oh, soy una abuela muy, muy feliz. Toda esa diversidad y esos colores son un bálsamo. Aquí somos unos privilegiados. ¿No estáis de acuerdo? Yo tengo problemas con Francia. Odile y yo hemos decidido mudarnos a Israel. Chao y yo nos vamos a China. Y nosotros a Argelia. Nos vamos a Bombay. ¿A Bombay? ¿Y por qué ahí? Yo haré carrera en Bollywood. Sus familias siguen dándonos bonitas sorpresas. Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho ahora? ¿Qué sé yo? Yo qué sé. Nos veremos todas para el parto de Lord. El parto no será en India. No, me iré después. ¡Empuje! Es negro, como un senegalés. Sí, la verdad es que es especialmente... Es muy, muy negro, desde luego. ¿Y qué? ¿Te molesta? No, ¿qué va? Para nada. Es solo que Lord... Es muy rubia y creía que... Solo constato un hecho, cariño, solo eso. En este país todavía se puede constatar un hecho. Sí. ¿No? Llegada al aeropuerto de Tel Aviv, nunca la olvidaré. 4 horas de registro corporal. Creía que me circuncidaban. ¿Y Argelia qué? Hay que decir que los argelinos son muy hospitalarios. Todos no, también vimos algunos barbudos.